iniciativas de prevención, hoy por hoy son mínimos errores. Y es todo eso lo que nos afecta en términos de proyecto. Dentro de todo ese proceso y de la altísima rotación de funcionarios que hemos tenido y la falta de priorización de medidas que trascienden al funcionario del gobierno del turno, hemos tenido un mínimo progreso en iniciativas que son hoy por hoy muy reconocidas e instauradas a nivel internacional. La esfera clínica electrónica, por ejemplo, es uno de ellos. No hace ningún sentido que, si bien en los países desarrollados esto ya es prácticamente una realidad, hoy por hoy en el Perú tengamos que apenas el 14.3% de los establecimientos de primer nivel tengan una historia clínica electrónica. Una cifra sumamente drástica que Perú a nivel de las regiones, que nos trae consigo muchos problemas, sobre todo de trazabilidad y de permitir que el ciudadano, una vez que se enferme, pueda acceder al centro de salud. Esto es imposible porque tiene unas historiales clínicos en hoja física incapaces de transportar, lamentablemente acaba arraigado a su suerte de justamente el centro de salud en el cual inicialmente se atendió, que como bien sabemos, y muchas veces ocurre, y en la mayoría de los casos, tiene condiciones deficientes para la atención propicia que requiere. Hemos tenido en los últimos años, en términos de financiamiento, mayores designaciones, o mejor dicho, mayores promesas. ¿No? Hemos tenido una actualización del Plan Esencial de Aseguramiento de Salud. Hoy por hoy el Estado te garantiza de una manera que te va a cubrir el 81.3% de la carga médica habitual de este país, muy por encima del 65% que era en 2009. Sin embargo, eso ha traído que en realidad los costos de provisión, mejor dicho, lo que en promedio anualmente debería gastar el Estado para garantizar ese cubrimiento de las enfermedades, que está siendo duplicado en términos de diagnósticos, ascendió de 432 soles a 657 soles por afiliado del SIS. La cifra viene en aumento, pero no necesariamente el presupuesto, o peor aún, pese a que se incrementa el presupuesto, no se logra traducir en acciones concretas. Como resultado de todo esto, porque faltan cosas médicas, porque faltan médicos, porque faltan también medicamentos, hemos tenido que las familias no tienen ninguna otra opción que simplemente salir al mercado o incluso a cualquier otro espacio y poder comprar un medicamento por su cuenta. Buscan atenciones en otros centros que no sean del Estado, pese a estar asegurados, sea el INSA, sea el CIS, sea el Salud, ¿no? O porque pese a que se recetan, se diagnostican y de alguna manera el sector público debería dárselos, no se los entrega porque no hay. Hemos tenido que como respuesta a esto, el gasto de bolsillo anual acumulado entre 2021 y 2023 fue de 2.807 millones de soles aquí en La Libertad. Este es todo el monto adicional que gastaron las familias para cubrir esas atenciones y medicamentos que tenían prometidos de una manera por estar asegurados, pero no garantizados. Hemos tenido que, también en los últimos años, ha habido un incremento masivo en lo que viene a ser el gasto de bolsillo anual per cápita. Teníamos que en 2019 esa cifra se situaba en 370 soles. Hoy por hoy eso alcanza los 421 soles. Ha aumentado tras la pandemia en absolutamente todos los departamentos. Y el único motivo de esto es que en realidad el sistema público de salud colapsó en la pandemia y hasta ahora no se logra recuperar, en términos administrativos principalmente. Hoy por hoy tenemos al poblador promedio de La Libertad gastando más en cubrir atenciones que les había prometido que cubrirían con su seguro, pero que no se lo garantizaron. Y lo curioso es justamente ese gráfico más a la izquierda para ustedes, y es que en realidad cuando vemos a la derecha, ¿no? La distribución de este gasto de bolsillo de salud, vemos que el 40% de todo el gasto adicional que se montaron las familias para cubrir esas pensiones que no pudieron recibir en establecimientos públicos, que es hacer asegurados, provino de la población del SIS. El 36% de los asegurados de salud, que apenas un 17% de la población sin seguro. Esto no hace ningún sentido y es la muestra clara de que en realidad tenemos a un altísimo número de personas aseguradas, pero que no reciben ningún tratamiento ni diagnóstico, ni mucho menos medicamentos de manera oportuna. También hemos tenido que en los últimos años el presupuesto nacional de salud ha venido en aumento. Entre el 21 y el 24 eso había totalizado 124.549 millones de soles a nivel nacional. Una cifra que cada vez va marcando un mayor récord, pero tiene muchos problemas. No tanto el monto, sino en realidad de lo que viene a ser la expresión propiamente dicha. Si bien es cierto que el gasto per cápita de salud en el Perú es relativamente más bajo que en países desarrollados, ¿cierto? Son productivos, buenos tributos también, son más formales, hay muchos factores que explican esto.
En realidad lo que tenemos es que la mayor limitación de lo que viene a ser el gasto público en salud es que apenas el 16% se asigna a las inversiones. La gran mayoría, en realidad se hace uno de los cálculos, del total del presupuesto que se asigna en salud, apenas el 11.4% es ejecutado en inversiones. Entre el 21 y el 24, de esos 124.000 millones, solamente fueron utilizados 15.000 millones para inversiones, construir hospitales, construir justamente las postas médicas que hacen falta. También tenemos que en realidad cerca del 80% de todo el presupuesto de salud se acaba asignando asignaciones que no resultan en productos. Eso no saca en el gráfico porque simplemente explota y no permitiría ninguna de las otras categorías. Prácticamente 8 de cada 10 soles que se asignan en salud se van a asignaciones que no resultan en acciones concretas, nuevas ni acciones. Después de todo esto tenemos que en realidad lo más priorizado por el Estado actualmente viene a ser la salud materna neonatal, el programa articulado nutricional y otros recursos específicos. Dentro de todo eso lo que vemos es que pese a que se asigna, pese a que sabemos que son emblemáticos, necesarios, ¿no? Muchos de esos son inclusive halagados por la propia presidencia, lo que tenemos es que una fracción importante de su presupuesto acaba no ejecutándose posiblemente problemas internos. Eso es un poco lo que les comentaba, y es que en realidad la mayoría del presupuesto público se suele asignar sobre todo a acciones que no están en productos específicos, a asignaciones que están más orientadas a lo que vienen a ser reposiciones de equipos, simplemente gastos habituales. Es un poco más de lo mismo, ¿no? Pero en realidad la estructura del presupuesto es el problema, no precisamente el monto que se asigna. Podemos seguir incrementando el presupuesto, pero uno no se ejecuta y dos está mal enfocado. Y a esto le sigue que en realidad tenemos unos problemas persuasivos bastante masivos, como comentaba todo lo anterior. Tenemos de que las iniciativas, inclusive recientes, que vienen a ser crear más centros de salud, sobre todo postas, son justamente la categoría más básica y tienen la menor capacidad resolutiva de las tensiones y malestares. En realidad, el 97.9% de los establecimientos de salud a nivel nacional se concentran en aquellos de primer nivel y sobre todo, como estamos viendo, en la categoría 1.1. Esos ni siquiera requieren que tengan un médico. No estamos hablando de que la mayoría de establecimientos de salud del país no tienen un médico propiamente dicho, porque uno no puede realizar atenciones más complejas. Tenemos que la infraestructura es deficiente, eso quizás no sea una novedad. En realidad, si bien por un lado quizás el promedio de médicos por habitantes no está tan detrás del promedio nacional, continúa estando sumamente por abajo de países más desarrollados como Chile y Colombia en la región. Inclusive Argentina nos supera drásticamente. Pero aquí tenemos a Libertad como el octavo con la mayor densidad de médicos en el país y sin embargo le faltan establecimientos, ¿no? Un caso bastante curioso. Cuando uno ve la distribución de establecimientos del primer nivel de atención, tenemos que puntualmente, hoy por hoy están operando en buenas o malas condiciones, sobre todo en malas condiciones, 334 establecimientos de primer nivel de atención en la Libertad, de los cuales apenas 10 operan en condiciones adecuadas, es decir, que tienen el equipamiento suficiente, una infraestructura que no se va a caer ante cualquier emergencia. Pero tenemos además que también tenemos cerca de 132 establecimientos de primer nivel de atención que todavía son necesarios de construirse, si es que queremos tener lo suficiente para atender la demanda habitual del departamento. Entonces eso no se construye, no se avanza en esa materia y no tengamos una asignación más orientada a la inversión pública, van a continuar haciendo falta establecimientos de primer nivel. Todas estas evaluaciones que han estado haciendo ustedes en los hospitales, sobre todo acá de la Libertad. Lo que tenemos que en el sistema de salud público, el principal problema viene a ser la ausencia de rectoría, ¿no? Es algo, un mal bastante ya común, ¿no? Tenemos un sistema de descentralización que en la práctica es solamente una excusa para los ministerios de lavarse las manos, evitar las responsabilidades que deberían asumir. Tenemos que hoy por hoy la gran mayoría de la flota de salud pública depende sustancialmente de los gobiernos regionales. Son quienes uno se encargan de la gestión de las inversiones, del gasto público, pero también además de la provisión propiamente del servicio. Son quienes gestionan absolutamente todo el sistema de salud público dentro de cada región con excepción de Lima, ¿no? Esto es netamente la ausencia del MINSA, ¿no? Que prefiere únicamente asignar el presupuesto y que después cada uno vea por su cuenta. Pero debemos ser conscientes, un gobernador regional no tiene ninguna expertise en salud pública y si lo tiene, esto es muy escaso, un caso prácticamente un unicornio, de hecho de otra manera, ¿no? Mientras esto siga así, y va a seguir así, ¿no? Mientras el MINSA está ausente no se va a lograr ningún cambio sustancial. Hablan de un porcentaje del 97% de
Correcto. Según estimaciones del propio Ministerio de Salud, tenemos hoy por hoy en el Departamento de la Libertad 334 postas médicas. De estas, solamente 10 operan en condiciones adecuadas. En contraste, tenemos 324 postas médicas que no tienen ni medicamentos suficientes, ni infraestructura suficiente, ni limpieza, ni condiciones salubres, entre otros servicios, de manera adecuada para poder brindar una atención suficiente, ¿no? Según también nuevamente los estándares de MINSA. ¿Qué falta para que se pueda mejorar en ese sentido? Planificación, ¿no? Y voluntad política. Como hemos visto, la gran mayoría del presupuesto que se asigna dentro del sector de salud se distribuye a lo que viene a ser las asignaciones que no resultan en productos. Estamos hablando más de un presupuesto que se gasta para preservar ese status quo y justamente mantener el mismo nivel de atención. Lo que falta es que el presupuesto se envíe a lo que viene a ser programas mucho más puntuales, ¿no? Como el tema de la prevención de anemia, el tema del programa articulador nutricional, ¿no? Entre otros. Y también, indudablemente, ¿no? Que una mayor proporción del presupuesto se invierta, ¿no? En vez de simplemente gastarse en temas de planillas y demás. Los hospitales, por ejemplo, Regional y Belén, acá en Trujillo, no cumplen con condiciones mínimas para Tener, mantención. según estimaciones del MINSA, ninguno hospital en la Libertad cumple con los estándares requeridos para brindar una atención adecuada. Sin duda alguna van a haber disparidades, van a haber mejores y peores dentro de eso, ¿no? Pero actualmente, según las propias estimaciones del Ministerio de Salud, todos están operando en condiciones inadecuadas porque les faltan diversos requerimientos por cumplir. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué es lo que le... ¿Toda esta responsabilidad del gobierno regional? Sumamente responsabilidad del gobierno no regional, debemos tener claro, es el gobierno regional quien administra por completo tanto las inversiones como la provisión y distribución de servicios de salud en cada región, con la excepción de Lima. ¿Va a ser llegar este informe al gobierno regional entonces? Esos informes ya han sido remitidos en diversos espacios públicos, ¿no? Ya son de consumido también el Congreso, el Ministerio de Salud. Sin duda alguna esperamos que con esta información y también la presentación tengamos un mejor alcance dentro de lo que viene a ser el gobierno regional de la Libertad. No, igual debemos tener presente y insistir en lo mismo, es mientras el gobierno regional no tenga esa voluntad política, porque realmente todo depende de ellos, no va a haber ningún cambio.